Oh, Peruccio. È proprio lontano, Grazie. Cominciamo questa conferenza del presidente e del compagno e amico Evo Morales. Grazie di essere qui con noi. Ci siamo incontrati nel 2007 quando il presidente Evo Morales è stato qui a Roma e abbiamo fatto una bellissima assemblea all'Università Sapienza. E questa visita abbiamo avuto poco tempo per preparare questa iniziativa perché l'abbiamo saputa solo da 2 giorni, un grandissimo lavoro da parte dell'ambasciata, di tutto il personale, non solo dell'ambasciata boliviana qui in Italia ma anche dell'ambasciatora della Bolivia a Madrid, un grandissimo lavoro. Siamo soddisfatti, Presidente, perché la sala è piena e c'è un'altra sala sotto con tantissimi altri compagni che sono venuti per questa iniziativa. Io dirò poche cose, qui c'è la parte bella, la parte sana, la parte che lotta di questo paese, dell'Italia, che si sente vicino al processo rivoluzionario della Bolivia, si sente vicina al Presidente, si sente vicino al processo dell'Alba. Sono qui presenti tante strutture di compagni che lottano tutti i giorni nel sindacalismo conflittuale, contro la precarietà, gli immigrati, i compagni che occupano le case, i compagni che tutti i giorni fanno le lotte contro le privatizzazioni, che vanno portando avanti soltanto con lo strumento della lotta e del conflitto un'opposizione a questo neoliberismo, a questo imperialismo che sta stringendo anche l'Europa. Presidente, mi permetto di dire che la tua figura rappresenta l'inversione di un processo storico. Prima dettavano le regole i paesi europei, si pensava che tutto quello che si faceva in Europa o negli Stati Uniti era possibile. Oggi il mondo si è invertito, oggi invece questo capitalismo e questo imperialismo ha una crisi che abbiamo definito da tanti anni insieme alla rete che mi onoro di appartenere, che è la rete degli intellettuali artisti in difesa dell'umanità, che raccoglie intellettuali di decine e decine di paesi. Abbiamo detto che è una crisi di sistema, una crisi forte in cui la competizione globale sta aumentando. Per risolvere i problemi della competizione aumenta la crisi, aumentano ovviamente le sofferenze dei popoli, abbiamo sempre di più guerre, la guerra è diventata uno strumento ancora una volta di aggressione e di espansione da parte del capitalismo e dell'imperialismo, non soltanto le guerre che conoscevamo, ma la stessa guerra di invasione, la guerra imperialista contro la Libia e la guerra che si sta preparando contro la Siria e contro l'Iran. In questo momento, oltre alla guerra militare, c'è una guerra sociale. Gli interessi delle banche, della BCE, sono gli stessi che ha avuto il Fondo Monetario Internazionale contro l'America Latina. In Italia si sta sviluppando forte un comitato contro un movimento contro il debito che dice che non si vuole addossare il peso della crisi e che vuole rispondere semplicemente in un modo, che i soldi di questo debito, come è avvenuto in Bolivia e come è avvenuto in Ecuador, nei paesi dell'Alba, questi soldi devono essere investiti socialmente. Il mondo sta cambiando,
La sinistra europea è in difficoltà e pensa che si possa uscire dalla crisi, quasi tutta questa sinistra, attraverso la collaborazione. L'Alba e la Bolivia hanno rappresentato invece un modo altro, che si può cambiare questo mondo con un'alternativa di lotta. Per noi il presidente Evo Morales e tutti i paesi dell'Alba rappresentano semplicemente un fatto, che invece, come è stato detto l'altro giorno alla riunione dell'Organizzazione degli Stati Americani, non ci deve essere più alla guida del mondo il consenso di Washington, ma i paesi si devono autodeterminare senza il consenso della Germania, senza il consenso di Washington, ma grazie alle lotte e ai movimenti di autodeterminazione. Noi diamo il benvenuto al Presidente dicendo che la strada che ha percorso l'Alba attraverso i processi di nazionalizzazione, le nazionalizzazioni delle banche, le nazionalizzazioni delle imprese, rappresentano anche per noi una prospettiva. Noi pensiamo che questa Europa che si sta costruendo si costruisce contro gli interessi dei lavoratori. L'unico modo di uscire da questa crisi è cercare di creare una condizione per fare un'alba anche in Europa, attraverso un processo di cambiamento, attraverso il conflitto sociale che rimette in moto tutta questa gente che si sente vicino al Presidente, all'alba e ai processi rivoluzionari. Basta con questa politica che si sta portando avanti, basta con le forzature dell'imperialismo, non siamo più disposti a subire questo, neanche le forme di terrorismo di Stato. Non siamo, diciamo come avete detto voi all'Organizzazione degli Stati d'America, diciamo che bisogna riportare a casa innanzitutto i 5 prigionieri cubani, perché rappresentano una battaglia di libertà non soltanto per i nostri 5 fratelli, ma una battaglia di libertà per l'umanità. La rete in difesa dell'umanità ha detto che per il prossimo vertice di Rio ha fatto oltre 20 proposte. Non si può misurare il mondo con il PIL e con la crescita quantitativa, tra l'altro in un momento di crisi. Noi vogliamo seguire l'esempio del paradigma del Venir Bien, abbiamo qui il cancelliere che è uno dei teorici più importanti. Venir Bien significa non vivere meglio, significa utilizzare la solidarietà, la compartecipazione, trasformare il Venir Bien in un processo sociale di trasformazione e di alternativa. Salutiamo questo processo della Bolivia, salutiamo il processo dell'Alba, per tutti i movimenti sindacali di classe e per tutti i movimenti sociali è un punto di riferimento. Noi pensiamo di andare avanti. Un saluto al Presidente, come è stato fatto da un altro grande rivoluzionario che è stato ammazzato proprio in Bolivia per continuare il processo rivoluzionario. Presidente, Alba e Bolivia, grazie Presidente della tua presenza, hasta la vittoria sempre, grazie. Bueno, muchas gracias, compañero hermano Luciano, a embajadoras, embajadores del ALBA, invitados especiales y a toda la amable audiencia de esta sala, como también sala abajo o arriba, abajo y arriba, a todas y a todos. Primero agradecer por esta invitación para explicar brevemente cómo vamos en Bolivia y decirles a todos los hermanos de Europa, de Italia en especial, que ustedes saben muy bien el sector más abandonado en la historia de Bolivia, que es el movimiento indígena, originaria, campesina, sector más despreciado, hasta odiado, en algunos momentos orientados al exterminio de los pueblos indígenas de América Latina. Después de tanta resistencia, de tanta lucha de nuestros antepasados, después de la campaña 500 años de resistencia indígena popular,
el 12 de octubre de 1992 decidimos pasar de la resistencia a la toma del poder. Aporte de muchos líderes indígenas, como la hermana Rigoberta Menchú, casi de todos los países, inclusive con apoyo de algunos sectores sociales desde Europa, porque estuve por acá en la campaña para que la hermana Rigoberta Menchú sea Premio Nobel de la Paz en el marco del decenio de los pueblos indígenas. Y este hecho de cómo pasar de la resistencia a la toma del poder nos obligó en Bolivia, en el año 1994-95, organizarnos a un instrumento político de liberación. No solamente de la liberación económica, sino fundamentalmente de una liberación social y cultural. Pero para eso teníamos que construir un partido político, por razones legales, por razones de formalidad, para ir a las elecciones, cómo legalizar un partido. Tuvimos muchas dificultades, pero en el fondo, cómo pasar de una lucha social, de una lucha sindical, de una lucha cultural a una lucha electoral. Y me acuerdo de niño, en el altiplano boliviano, ¿qué decían los partidos conservadores, los partidos de la derecha? Decían textualmente que la política del campesino es pala y pico, es decir, trabajo agrícola. Cuando llegó el Chapare, en la década de 80, algunos exdirigentes de mi organización, la Federación del Trópico, hacían planteamientos profundos de cambios estructurales. Y la respuesta era que usted está haciendo política. Para usted la política es delito. Su política es hacha y machete. Bueno, entonces nosotros no teníamos derecho a hacer política. Pero cuando llegaban las elecciones, venían con la campaña, con prebendas, con alcohol, con coca, algunas bolsitas de fideo, de arroz, para conquistar el voto. Y con nuestro voto implementaban políticas de privatización de nuestros recursos naturales, privatización a nuestras empresas como telecomunicación, energía, agua, pero con nuestro voto. Este hecho nos ha hecho despertar como entonces, más bien nosotros mismos gobernarnos. Y para eso tenemos que pasar de una lucha social a una lucha electoral. Eso hizo el movimiento campesino indígena originario de Bolivia, aunque con diferencia de la Central Obrera Boliviana. Los obreros de la COF que decían, no podemos mezclar el sindicato con la política. No podemos que el sindicato se convierta en un partido político. Planteaban el pluralismo ideológico. Su pretexto de pluralismo ideológico, habían dirigentes sindicales del sector obrero de la derecha, de partidos que privatizaban las empresas del pueblo, los servicios básicos, que entregaban a las transnacionales nuestros recursos naturales, especialmente los hidrocarburos, y personalmente no podía entender cómo podían ver dirigentes de partidos procapitalistas, proimperialistas, de dirigentes que son de los partidos neoliberales, nuestra diferencia. Y en los congresos de la Central Obrera Boliviana, que nos decían algunos obreros, los indios nos van a llevar al hombro al poder a los obreros. Mas ahora el resultado todo lo contrario. No nos llevan al hombro, pero nos juntamos para tomar el gobierno. Es el debate interno que teníamos como sindicalistas del campo, como también del sector obrero, especialmente en este debate interno de cómo el movimiento popular, el movimiento originario, campesino, por supuesto algunos grupos sociales de la ciudad, intelectuales, artistas, hasta deportistas, quienes compartían nuestros principios. En el año 1994-95 decidimos, desde el movimiento campesino originario, indígena, gestar este instrumento político, el MAS IPCP, el movimiento al socialismo
instrumento político por la soberanía de los pueblos. Sería largo explicarles ese proceso que hemos tenido, que nunca nos querían reconocer la legalidad de este movimiento político. 95, 97 hemos ido con la sigla prestada de elecciones nacionales. Recién el 2000, para el 2002 ya nos aprobaron. ¿Y qué nos dicen ahora los miembros de la ex Corte Nacional Electoral? Que Estados Unidos, como financiaba a la Corte Nacional Electoral, les ha prohibido legalizar o reconocer la sigla de este instrumento político. Nosotros firma documentos apoyados con abogados para no equivocarnos, para legalizar un instrumento político de la liberación. Toda larga historia, compañeras y compañeros, pero ¿Cuándo? sería todo un gran proceso. Y cuando por primera vez en 2002 nos presentamos a las elecciones nacionales, yo reconozco que no teníamos un programa de gobierno. Nuestro programa de gobierno era como un pliego de la Central Obrera Boliviana. No habían expertos para hacer un programa de gobierno. Yo mismo no estaba tan seguro que podíamos ganar las elecciones. Sin embargo, nos hemos presentado, especialmente apoyados por el movimiento campesino indígena originaria, algunos sectores sociales, muy pocos, algunos partidos de izquierda, muy pocos. Pero, ¿qué pasó? El 2002, teníamos información de acuerdo a las encuestas de la Embajada de Estados Unidos, era un partido ganador. Yo estoy seguro que hemos ganado. Lamentablemente nos han robado el 2002. Yo digo, felizmente nos han robado el triunfo, porque no estábamos preparados como para asumir una responsabilidad para conducir Bolivia. Pero ahí el embajador de Estados Unidos, o el ex embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, ¿qué dijo? No voten para Evo Morales. Si Evo Morales es presidente, no va a haber ayuda internacional, no va a haber créditos internacionales. Además de eso, Evo Bin Laden andino y los cocaderos, los talibanes de Bolivia. Semejante acusación. Yo digo que el pueblo boliviano es realmente antiimperialista. Recién los sectores sociales, hasta los partidos de izquierda, reaccionaron con mucha fuerza, porque hasta ahí estaban medio callados. Claro, algunos partidos de izquierda, como el Partido Comunista, sus militantes son de la ciudad, pero también tienen sus militantes de áreas rurales, medio callados, porque un campesino, porque un dirigente sindical acusado de narcotraficante, de asesino, de Bin Laden andino, puede ser candidato a la presidencia. Hay mucho miedo. Pero cuando la Embajada de Estados Unidos me atacó, pues recién reacciona públicamente, decían, voten por el MAS, voten por Evo Morales. Y por eso decía esas veces que el embajador de Estados Unidos era mi mejor jefe de campaña, que gracias a él se sumaron los compañeros dirigentes sindicales de izquierda. Esta mañana un periodista me preguntaba, y me decía que tuviéramos apoyo, nuestro apoyo había bajado bastante. Si ayer hemos escuchado por algunos medios de comunicación que estaríamos con apoyo del 33%, 38%, pero somos el partido ganador. Y esas veces, ¿qué nos decía en 2002? Teníamos apoyo de 6%, 7%, máximo 8%. Aunque una prensa internacional dijo que teníamos apoyo de 12%. Pero el 2002 sacamos una votación de más del 20%. 5 partidos legalmente reconocidos por la Corte Nacional Electoral nos ganó con menos del 1%, con 0.9%. Recién yo creí también en este partido, porque todavía estaba dudando cómo podíamos, los más despreciados, ser gobierno. Como una persona como Evo, acusado de todo, de asesino, de narcotraficante, de terrorista, de Bin Laden, podía ser presidente. Tenía mucho miedo. No creía yo mismo, pero cuando el 2002, viendo los resultados, que solo con algunos movimientos sociales sorprendemos a todo el pueblo boliviano, y creo que también al mundo entero, yo dije en cualquier momento, creo que voy a ser presidente. Ahí empieza ya un trabajo más organizado,
ya prepararnos. También mucha gente de la ciudad se sumaron, economistas, politólogos, abogados, honestos, sanos, para ya de verdad preparar un programa de gobierno. Las encuestas, repito, nos decían que estábamos con 7%, 8%, cuando obtenemos más de 20%. Todo un proceso largo en esta tarea de cómo buscar una liberación económica del pueblo boliviano. Y se adelantó las elecciones con tantos conflictos, porque antes de las elecciones del 2005, cada año había un presidente. En los últimos 5 años, antes de que llegara a la presidencia, 5 presidentes. Y ahora a veces con David nos preguntamos, digamos, ya estamos más de 6 años y medio, un solo presidente. El último presidente del Estado colonial, el primer presidente del Estado plurinacional, pero ya 6 años, ya no ha habido cambio como antes. Eso también nos sorprende, un hecho histórico, por supuesto. Pero ¿qué nos ha permitido avanzar? Cumplir con un mandato del pueblo. 2 programas centrales. Los programas eran la Asamblea Constituyente para refundar Bolivia y la nacionalización de los hidrocarburos, de los recursos naturales. En este momento tenemos un debate sobre una mina donde el dinero del sector del Estado con mineros del sector cooperativista enfrentados a esta clase de problemas tenemos, no faltan problemas. Y nuestro vicepresidente está en una tarea permanente de cómo resolver los problemas que se nos presentan. El primer tema sobre la refundación de Bolivia, mediante una asamblea constituyente, se han elegido los constituyentes, se ha instalado la asamblea constituyente y hay grupos, como siempre apoyados con los medios de comunicación, tratar de tergiversar mentiras. Una de las mentiras